Ágora virtual. Para iniciar, recuerde probar el funcionamiento de la cámara y del micrófono antes de ingresar a la sala en Zoom. Silenciar el micrófono cuando se habla por mucho tiempo. No hablar todos a la vez, espere su turno. Chequear los ruidos de ambiente. Escuchar o oír al otro. Levantar la mano. Evite retirarse y dejar la cámara vacía. No estar haciendo otras cosas en simultáneo. Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone. No abuse de los fondos. Use la herramienta levantar la mano si desea intervenir. Si es posible, comparte esta transmisión con sus conocidos y contactos. Identifíquese con su nombre y apellido en sala. Si está siguiendo la transmisión a través de Facebook o YouTube, realice las preguntas por medio de comentarios. Estaremos atentos a enviarlas a la sala para que sean contestadas por los conferencistas. Esta es una transmisión y evento coordinado técnicamente desde el Decanato de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Sean bienvenidos. En instantes daremos inicio. Bienvenidos al Ágora virtual. Para iniciar, recuerde probar el funcionamiento de la cámara y del micrófono antes de ingresar a la sala en Zoom. Silenciar el micrófono cuando se habla por mucho tiempo. No hablar todos a la vez, espere su turno. Chequear los ruidos de ambiente. Escuchar o oír al otro. Levantar la mano. Evite retirarse y dejar la cámara vacía. No estar haciendo otras cosas en simultáneo. Si se conecta desde una computadora, no use el smartphone. No abuse de los fondos. Use la herramienta levantar la mano si desea intervenir. Si es posible, comparte esta transmisión con sus conocidos y contactos. Identifíquese con su nombre y apellido en sala. Si está siguiendo la transmisión a través de Facebook o YouTube, realice las preguntas por medio de comentarios. Estaremos atentos a enviarlas a la sala para que sean contestadas por los conferencistas. Esta es una transmisión y evento coordinado técnicamente desde el Decanato de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Sean bienvenidos. En instantes daremos inicio. Muy buenas noches para todos, bienvenidos. Les da la bienvenida a la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, quien trae hoy a ustedes este ejercicio académico Petro versus Colombia, un contenido y alcances de la sentencia del 8 de julio del 2020 proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de dar inicio y presentarle a nuestros invitados, les recordamos que están abiertas las inscripciones a la maestría en Derechos Humanos. Un momento, por favor. Para mayor información, nos pueden escribir a los correos o líneas de contacto que pueden ver en pantallas. La maestría en Derechos Humanos es un espacio de formación de alto nivel académico orientado a propiciar una reflexión crítica en torno a la problemática de la violación de derechos humanos, analizando el marco normativo nacional e internacional para la defensa e intervención activa en procesos de aplicación y de negociación en este campo, desde una perspectiva histórica, filosófica y jurídica para promover, investigar, implementar políticas públicas e interactuar en procesos de negociación en defensa de los derechos humanos.
Les recordamos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, YouTube y Twitter como @wisderecho. Este lunes 7 de septiembre habrá la inauguración del diplomado virtual para la promoción de los derechos en el trabajo. Síguenos desde YouTube a las 6 de la tarde. Gracias por conectarse con nosotros desde la página oficial de Facebook de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Le cedo la palabra al director de escuela, doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero. Bienvenidos. Muy buenas noches para la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Es muy satisfactorio y muy importante este importante evento que hoy vamos a llevar a cabo. Quiero agradecer especialmente a los doctores Rafael Barrios, Carlos Rodríguez, abogados precisamente del caso Petro versus Colombia, y quienes llevaron la representación del doctor Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevando como resultado, teniendo como resultado la sentencia ya mencionada. Igualmente, quiero saludar al doctor Fabio Camargo, quien como abogado ha venido abordando en un interesante texto el tema de la convencionalidad, tema que hoy precisamente vamos a abordar en este ejercicio. Y por supuesto al doctor Javier Octavio Trillos, profesor de Derecho Disciplinario de nuestra escuela y quien es especialista en el área de Derecho Disciplinario. A todos quiero agradecerles por haber aceptado la invitación de la Escuela de Derecho a participar en este conversatorio y por supuesto a ustedes que fueron los artífices del caso ante la CIDH, quienes muy amablemente han decidido acompañarnos en este ejercicio de conversación. Bueno, igualmente también recordar que el doctor Carlos Rodríguez es profesor de la maestría en Derechos Humanos, de la que ya hizo referencia precisamente Farley en su presentación, a quien nos ha venido acompañando ya durante todas las 7 cohortes que hemos venido teniendo en este programa de excelencia académica que es la maestría en Derechos Humanos. Bueno, bienvenidos a todos. Espero disfruten este importante ejercicio académico. Y nuevamente, mil gracias, doctor Rafael, doctor Carlos, doctor Fabio y doctor Javier Octavio, por su tiempo, por su disponibilidad y por querer hacer este ejercicio pedagógico, jurídico con la comunidad y especialmente la deferencia que tienen con la Universidad Industrial de Santander y la Escuela de Derecho. Gracias, Farley. Muchas gracias, doctor Javier Alejandro. Bueno, para todos los que nos siguen en la página, los invitamos a compartir de este evento en sus redes sociales y a participar en los comentarios con todas sus preguntas. El doctor Javier Octavio Trillos, nuestro moderador del día de hoy, dará un espacio al final del evento para dar respuesta a ellas. Les presento a nuestro moderador del día de hoy, el doctor Javier Octavio Trillos Martínez, abogado egresado de la UIS, especialista en Derecho Penal, Derecho Disciplinario y magíster en Hermenéutica Jurídica, profesor de Derecho Disciplinario en pregrado y posgrado y actualmente director de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la UIS. Doctor Javier Octavio Trillos, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Hola Farley, buenas noches. Bueno, agradecer al profesor Javier Alejandro Acevedo la invitación. Esta es mi casa, ha sido mi casa en pregrado y posgrado y ahora en mi ejercicio profesional. Un saludo a los compañeros, colegas y doctores que nos acompañan en el conversatorio. Mis más sinceros respetos, doctor Rafael Barrios, doctor Carlos Rodríguez y el doctor Fabio Camargo. Reitero pues que estamos muy complacidos en la UIS de que ustedes nos acompañen en esta noche. Así es, doctor Javier. Gracias. Nuestro primer invitado de la noche de hoy, el doctor Carlos Rodríguez Mejía, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, graduado con honores académicos, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid
y en la Escuela de Práctica Forense de la Universidad Complutense de Madrid en el área penal. Es profesor en los programas de maestría y especialización de la Universidades Industrial de Santander, Nacional de Bogotá y Libre de Cali, en cátedras de sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Actualmente es director de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario ante organismos, tribunales y cortes internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, del pregrado de Derecho en esta universidad. Para nosotros es un placer poder contar con usted en esta noche, doctor Carlos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Farley. Muchas gracias al doctor Javier Alejandro por su invitación, a los doctores Javier Octavio Trillos y Fabio Camargo por acompañarnos y por brindarnos la oportunidad de dialogar, y al doctor Barrios, pues mi colega de hace bastantes añitos que estamos en estas lides. Me siento muy complacido de estar en esta que es también mi casa, porque estoy vinculado a la maestría, como dijo el doctor Javier Alejandro, desde sus comienzos, y me satisface mucho poder compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Nuestro segundo invitado de la noche de hoy, el doctor Rafael Barrios Mendivil, abogado colombiano, socio fundador de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y defensor de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario. En lo nacional, ha litigado en la justicia ordinaria, los procesos disciplinarios y contencioso administrativo, la justicia penal militar y la Ley 975 de Justicia y Paz. Ha llevado acciones contra los estados de sitio y leyes y decretos que violan derechos fundamentales. En lo internacional, ha liderado casos y medidas cautelares emblemáticos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión y Corte por violación a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano al suscribir de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellos los casos de Manuel Cepeda Vargas, Gustavo Petro, Palacio de Justicia y las masacres de Caloto, Los Hubos y La Rochela. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Gran Colombia y ha complementado cursos de formación en Derechos Humanos en La Haya y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Don Rafael Barrios, un gusto tenerlo con nosotros en esta noche. Bienvenido. El gusto es mío. Buenas noches a todas y todos, en especial a mis colegas de la mesa. Para mí es un honor y un placer estar rodeado de académicos esta noche. Yo soy un litigante a secas y bueno, es la experiencia, pero soy educador popular. Nosotros tenemos en nuestra institución una escuela de auxiliares. Entonces, de verdad, muy agradecido con la invitación que me ha cursado la Universidad Industrial de Santander. Y estaremos aquí para aportar los conocimientos, sobre todo desde la parte de un abogado litigante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Bueno, y nuestro tercer invitado de la noche de hoy, el doctor Fabio Andrés Camargo Waldrón, abogado y especialista en Derecho Público y Derecho Disciplinario de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en el campo de los derechos humanos. Estuvo vinculado a la Unidad de Restitución de Tierras, en donde tuvo a cargo distintas direcciones territoriales. Autor de la obra El juzgamiento disciplinario de los servidores públicos de elección popular. En la actualidad es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Doctor Fabio, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con todos ustedes. Un saludo para mis colegas. Agradecer a la Universidad Industrial de Santander por provocar estos diálogos tan importantes para la democracia
y más en este tema que no solamente tiene un efecto para el señor Gustavo Petro, sino también para el mundo jurídico. Encantado, hemos estado compartiendo todos estos días en diferentes espacios académicos, también en el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinarios, al cual pertenezco, y este espacio creo que tiene un valor especial por tener la oportunidad de escuchar y también de compartir criterios jurídicos y hermenéuticos con los representantes del senador Petro. Muchas gracias. Así es, doctor Fabio, un valioso espacio. Muchas gracias a todos nuestros invitados por aceptar esta invitación. Y los invitamos nuevamente a compartir de este evento en sus redes sociales. Gracias por conectarse con nosotros. Y así damos inicio a este conversatorio Petro versus Colombia. Doctor Javier Trillos, tiene la palabra. Bueno, gracias, Farley. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos ustedes, a quienes nos siguen en las redes. Y bueno, pues teniendo en cuenta que también están nuestros estudiantes, vamos a dar un muy breve contexto. Recordemos que el 19 de agosto de este año se notificó al Estado colombiano de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gustavo Petro. Y esta decisión tuvo su origen en la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por 15 años que le impuso la Procuraduría General de la Nación al hoy senador Gustavo Petro, pero cuando se desempeñó como alcalde de la ciudad de Bogotá. Digamos que si bien ese acto administrativo con el que fue sancionado Gustavo Petro fue declarado ya nulo por el Consejo de Estado en una decisión del 15 de diciembre de 2017, lo cierto es que a la par se dio el litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culminó precisamente con la sentencia que hoy nos está convocando y de la que hoy queremos hablar un poco. Decía el doctor Fabio ahora, si ustedes han hecho seguimiento al tema, habrán notado que en solo 20 días, una cantidad importante de foros, conversatorios, nota de prensa, en donde los estudiosos y los expertos pues tratan de explicar, de desentrañar esos alcances. Y podemos decir que no es para menos. La decisión evidencia que el ordenamiento jurídico colombiano, y entre ellos el derecho disciplinario, contiene disposiciones que son contrarias a la Convención Americana. Hoy persiste controversia en punto de si la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección popular. Y digo controversia, ¿por qué? Porque aunque el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en mi sentir es claro, algunas lecturas abogan por que esa competencia se mantiene cuando se trata de actos de corrupción. Y esto se reafirma en la circular número 5, expedida por el Procurador General de la Nación el martes de esta semana. Más o menos tiene esa postura. Podemos decir entonces que además de esto, la sentencia del Tribunal Internacional también evidencia la necesidad de modificar o hacer modificaciones en el trámite procesal e incluso en el alcance de algunas sanciones. Sin duda alguna este conversatorio se destaca porque contamos con importantes integrantes del equipo jurídico del doctor Gustavo Petro, el doctor Rafael Barrios, el doctor Carlos Rodríguez, quienes, bueno, nos van a ofrecer de primera mano el contexto de lo sucedido y claramente su lectura respecto a los alcances de la sentencia. Y vamos a completar ese conversatorio con el doctor Fabio Andrés Camargo, quien justamente, como lo mencionaba el doctor Javier Alejandro y Farley, este año publicó un trabajo en el que abordó esa problemática del juzgamiento disciplinario de los servidores públicos de elección popular con una propuesta de compatibilidad entre la Convención Americana y el derecho interno colombiano. Pero bueno, aquí estamos es para escucharlos a ustedes, invitados de honor. Entonces vamos a dar la palabra al doctor Rafael Barrios. Doctor Rafael, por favor, denos un poco de contexto y háblenos de la relevancia de esta decisión para Colombia. La palabra es suya, doctor. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar contándole a ustedes, al auditorio virtual, cómo conocí a Gustavo Petro y cuándo. Estamos hablando del año de 1979-80. Ya era abogado litigante. En ese entonces, Gustavo Petro era concejal de Zipaquirá y para sacarlo de circulación le formularon o le iniciaron un proceso administrativo en la
Brigada 13 aquí en Bogotá. Y no logró, pues obviamente, terminar su periodo. Le montaron, porque esa era la práctica en ese año, un arma, a pesar de que pues él se había reivindicado y lo sigue como militante en esa época del M-19. ¿Cuál era el contexto de la época? Del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, del pan de cada día eran los consejos verbales de guerra contra civiles, inclusive contra los subversivos. En esa época, cuando estuvo detenido en la picota, Gustavo, se adelantaba el Consejo Verbal de Guerra del siglo, donde estaba la dirigencia del M-19. Pero también, porque aquí vamos a hablar también de la Procuraduría, en esa época, los 80 y los 90, el único escampadero que teníamos las ONGs de derechos humanos era la Procuraduría General de la Nación. Y por eso, en mi opinión, no fue tocada en el 91. Y ese, pues, era el contexto de la época. Lo otro que quiero decirles es que la Convención Americana, ¿sí?, hace parte de nuestras instituciones, de nuestra legislación. Ustedes recordarán que fue suscrita por Colombia en el año 1962, yo tenía 12 años apenas, y luego fue ratificada, ¿no?, luego en el 72, en los 70, pero también Colombia reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1985. Entonces, ambas, tanto la Convención como la Corte, hacen parte de nuestra institucionalidad. Acuérdense ustedes del artículo 93 de la Constitución de Colombia sobre el tema de ahorita se me escapa el nombre, pero de allí nace esa competencia. Lo otro que quiero decirles es cómo se inició el caso. Eso lo presentamos, el caso ante la Comisión Interamericana se presentó en el 2013. Nosotros no solo presentamos una petición, sino, bueno, lo que me refería es sobre el bloque de constitucionalidad, artículo 93. Lo presentamos en octubre de 2013. Petición y medidas cautelares para proteger los derechos políticos del alcalde de Bogotá, que estaba en ejercicio de sus funciones. En ese momento, por lo menos, me comentaban mis amigos de las ONGs, personas de la academia, periodistas, expertos en el ejercicio del litigio ante Corte y Comisión, no daban un peso, ni por la petición ni por las medidas cautelares. Están locos, están locos. Cuando llegamos a la Comisión Interamericana, el ambiente tampoco era tan favorable, ¿no? Yo me enteré por una fuente
fidedigna que las medidas cautelares las iban a negar. Eso no iba a prosperar. E iniciamos un trabajo con el secretario ejecutivo, con la secretaría, con el comisionado encargado de Colombia, con la persona encargada de medidas cautelares, con la persona encargada de tramitar los casos. Y de ahí hicimos todo un trabajo conjuntamente con mi colega Carlos de hormiguita, ¿no? Nosotros sí estábamos convencidos de que teníamos la razón. No era fácil unas medidas cautelares. Y ustedes saben que sí las concedieron. Y el caso, y esta es una anécdota, ese caso en que nadie creía, ni la academia, ni los periodistas, ni las ONG de derechos humanos, rompió récord. Demoró 5 años en la Comisión Interamericana, le ganó al caso Castañeda Guzmán. Y de eso se queja el director de la Agencia Jurídica del Estado. ¿Cómo es posible que ese caso duró 5 años cuando retardo procesal, los casos en la Comisión Interamericana duran 21 años? ¿Cómo así? Esto es tarea de esos colectivos de abogados que se la pasan en Washington haciendo lobby, que tienen influenciada a la Comisión Interamericana con ideas de izquierda. Entonces, esto no fue algo tan pacífico, ¿no? Las medidas cautelares, ya saben qué pasó con ellas, y su desconocimiento, el desacato que hizo el presidente en ese entonces, Santos. Yo me voy a referir a qué pedimos, cuál fue el centro. El origen fue la sanción, la investigación y sanción de la Procuraduría por alcalde por su política de las basuras, una política pública con la cual el procurador de la época no estaba de acuerdo. Y nosotros en ese contexto presentamos la petición. Nuestra pretensión fundamental era la protección de los derechos políticos del alcalde y sus electores. Esa era la protección principal, algo que, como ustedes saben, los derechos políticos tienen que ver con el tema de la democracia y van de la mano. ¿Qué pretendíamos? ¿Cuál era nuestro referente? Nuestro referente era la jurisprudencia, por un lado, el caso Leopoldo López contra Venezuela, quien aspiraba a un cargo de elección popular y fue sancionado por la Contraloría con inhabilidad, y el artículo 23 de la Convención Americana, en especial el 23.2, donde habla de las restricciones, que no puede ser sancionado por una autoridad administrativa, sino por un juez en sentencia penal. Entonces nosotros teníamos de nuestro lado tanto la convención, la letra de la Convención Americana, como la jurisprudencia. La decisión tiene dos avances. Uno, jurisprudencial, porque baja más allá de la decisión de López Mendoza, porque ahí se decretó solamente la inhabilidad. Aquí avanzamos con la de Gustavo Petro, porque decretó también, además de la inhabilidad, la destitución.
Lo otro fue sobre la cuestión y el debate sobre el tratado, ¿no? Entonces, es decir, la Convención Americana y la Corte no solo se refirió, se basó en la letra, sino también fue más allá y planteó el objeto y fin del tratado de la Convención Americana. Ahí hubo otro avance. Lo otro es el control de convencionalidad, porque allí lo que planteaba el Estado es que este era un caso abstracto que ya el Consejo de Estado había estudiado y le había dado la razón, había restituido al alcalde en el año 2017, que ya lo había reparado, que para qué llevamos eso allá, haciendo de perder tiempo a la Corte, ¿no? Pero la Corte dijo otra cosa, ¿no? Aquí falta, por la argumentación que nosotros dimos, aquí falta el tema de la reparación integral. Es decir, no se ha reparado todo el ilícito internacional, ya que no ha modificado las normas jurídicas que permitieron la imposición de las sanciones. ¿Y qué ordenó la Corte? Reformar el Código Único Disciplinario para eliminar las atribuciones de destituir e inhabilitar. Ordena también adecuar la norma que permite imponer sanciones de carácter penal que inhiben a una persona a presentarse a un cargo público de elección popular, cuando tiene sanciones tanto disciplinarias o fiscales. Lo otro es que también ordenó adecuar las normas fiscales, la de la Contraloría General, y no ordenó una modificación de la Constitución Política de Colombia, sino que se interpretara el artículo 277, en el sentido que la facultad de la Procuraduría es meramente de vigilancia. No puede destituir e inhabilitar. También planteamos el tema de las garantías judiciales. Allí la Corte dijo que se había violado el principio de imparcialidad porque no separaron, o sea, la Procuraduría concentraba funciones investigadoras y sancionadoras que debían separarse, no importa si estuvieran dentro de la misma institución. También precisó que se había violado el derecho de defensa y el derecho del juez natural, es decir, el principio de jurisdiccionalidad, ya que la convención exige un juez penal. Dejó por fuera algo importante, que es la garantía de imparcialidad. Hay un riesgo estructural de las funciones del Procurador General al atribuirle, a concederle la potestad de selección del Procurador General con criterios políticos por parte del gobierno, ¿no? Esa política viola criterios de pluralidad y criterios de la democracia e invade las órbitas del control político. ¿Qué no nos concedió la Corte? Por votos de disidentes, parcialmente disidentes, que fue la integridad personal. Ya ese derecho no lo concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí íbamos solos. Eso no quiere decir que no tuviéramos razón, porque los votos precisamente justifican que sí hubo esa violación, los dos votos disidentes, ¿no? Pero también en las medidas cautelares hay plenas pruebas sobre ello.
Y también sobre el tema de la discriminación. Entonces, la mayoría de los jueces dijeron que no había discriminación. Aquí los antecedentes jurisdiccionales de la Corte Interamericana pues fijaron un estándar demasiado alto, por ejemplo, en el caso Mapuche versus Chile, pero también nosotros, porque allí había que probar todo. Los jueces, un estándar probatorio casi que imposible de cumplir, allí los dos jueces dijeron, no, pero aquí hay que tener el contexto, tanto interamericano, el contexto de los países de América Latina, ¿no? Y el contexto de Colombia, y por eso estuvieron de acuerdo en que sí había discriminación contra el alcalde Gustavo Petro. Yo dejaría hasta ahí para sujetarme al tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Doctor Carlos, bueno, en ese mismo sentido, sus apreciaciones sobre el impacto y el significado de esa decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordenamiento colombiano. Bueno, muchas gracias, doctor Trillos. El doctor Barrios ha hecho un recuento bastante completo de la decisión y en la que estuvimos juntos desde el comienzo. El doctor Barrios, abogado del colectivo de abogados, como se ha dicho, y el equipo de Derecho Internacional, y yo como abogado de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, que es una ONG también de derechos humanos que participó en este caso. Como comentaba el doctor Barrios, presentamos la petición, la denuncia sobre violación el 28 de octubre del 2013. Todavía el alcalde no había sido sancionado, pero ya se le había hecho un pliego de cargos. Y el pliego de cargos era prácticamente ya una decisión. Incluso cuando el senador Petro hizo los descargos, señaló cómo ese pliego de cargos ya constituía un prejuzgamiento. Entonces nosotros, previendo que evidentemente iba a ser sancionado porque había un problema político, el procurador quería quitar de por medio el procurador Ordóñez al alcalde Petro, que podía ser su competidor en la elección presidencial, porque el señor Ordóñez quería ser candidato presidencial. Pasó lo que ya comentó el doctor Barrios, y después de que se adoptaron las medidas cautelares, el gobierno, que había dicho el presidente Santos en una reunión con el alcalde Petro y con la directora jurídica de la presidencia, que iba a cumplir las medidas cautelares, ya cuando salieron las medidas cautelares, él había hecho alianza con Germán Vargas Lleras para que Germán Vargas Lleras fuera su candidato a la vicepresidencia en la segunda vuelta. Y Germán Vargas Lleras quería también sacar a Gustavo Petro de la carrera presidencial, porque él, después de el doctor Santos, quería ser presidente. Entonces ahí el presidente Santos, por consideraciones políticas, no jurídicas, porque la oficina jurídica de Palacio, como nos consta al doctor Barrios y a mí, había dicho que eran obligatorias porque esa era la doctrina firme y constante de la Corte Constitucional. El presidente dijo que no las cumplía. Posteriormente, una acción de tutela ordenó cumplirlas y se reintegró al alcalde a su cargo. Después de eso, hicimos un acuerdo con el gobierno para iniciar una búsqueda de solución amistosa. Esa búsqueda de solución amistosa, nosotros, los peticionarios, el colectivo de abogados y la asociación Minga, el doctor Barrios y yo, y los abogados del equipo internacional del colectivo de abogados, propusimos, ¿qué propusimos nosotros? Propusimos que se hiciera 2 reformas legales, no una reforma constitucional, que fue lo mismo que acaba de ordenar la Corte, que se interpretara los artículos 277 y 278 en el sentido de que la facultad
de vigilar la conducta, incluso que tiene el procurador, incluso de los funcionarios de elección popular, fuera interpretada que para efectos de los funcionarios elegidos popularmente no podían ser destituidos y que se eliminara, derogara del Código Disciplinario Único la posibilidad de inhabilitar a funcionarios públicos. Presentamos esos dos proyectos, estructuramos una propuesta y el gobierno nunca rechazó la propuesta, el gobierno del presidente Santos, pero en un momento determinado nos dijo que no tenía el músculo político para tramitar esa reforma. Estaban en debates, en los acuerdos de paz, etcétera, y que no tenía ese músculo político. Nunca nos dijo que no a la fórmula. Y sin embargo, pues no pudimos llegar a esa fórmula, que era una fórmula adecuada, que si el gobierno hubiese aceptado, le hubiera ahorrado el llegar hasta esta sentencia. Luego, la Comisión Interamericana admitió el caso y posteriormente dictó el 7 de noviembre del 2017 el informe de fondo y le dio un plazo inicial de 2 meses al Estado colombiano para que se pronunciara sobre el informe de fondo. El gobierno colombiano dijo que iba a cumplir. Y entonces la comisión le dijo, listo. El gobierno colombiano no tuvo solamente 2 meses, sino tuvo casi 9 meses para cumplir el fallo. En esos 9 meses, solo se reunió con nosotros los peticionarios en 2 ocasiones. Una primera a instancias nuestra en la Agencia de Defensa del Estado y otra a instancias de la Procuraduría en la Procuraduría. Es decir, iba a cumplir sin escuchar las pretensiones de los peticionarios, no. Simplemente trató durante 9 meses de dilatar el cumplimiento del informe de fondo. Por eso, la Comisión Interamericana, a petición nuestra, sometió el caso a la Corte, porque el gobierno colombiano durante 9 meses, que hubiera podido aceptar la propuesta inicial, porque ya la Comisión había reconocido la responsabilidad internacional del Estado y había propuesto, y la fórmula que nosotros proponíamos era consistente y coherente con la decisión, el gobierno dijo que no dijo nada, no aceptó. Y el señor Camilo Gómez, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ya hablaba de que por qué el caso Petro iba tan rápido. Lo que no decía es que nosotros no nos saltamos el reglamento ni la comisión se saltó el reglamento. Lo que pasa es que había motivos en el reglamento para que la petición tuviera un tratamiento preferencial, como la tienen otras. Cuando hay un caso de pena de muerte, tiene un tratamiento preferencial. En el caso de Gustavo Petro, en primer lugar, tenía medidas cautelares. Eso el reglamento le daba un tratamiento preferencial. Segundo, era una decisión que iba a provocar una modificación de la estructura del Estado que iba a impedir que llegaran muchas más peticiones, como efectivamente hay en la Comisión Interamericana, bastantes más peticiones de alcaldes y otros funcionarios de elección popular que fueron destituidos. Sí, por eso era un tema que merecía un trato preferencial. No era porque nos hicieran un trato preferencial al colectivo o a la asociación Minga o a nosotros como abogados, sino porque se cumplieron los reglamentos. Y como dice el doctor Barrios, fue incluso más rápido que el caso Castañeda Guzmán, que fue un caso también muy rápido contra México. O sea, pese a los 9 meses que contó el gobierno, no llegó a un acuerdo. Lo siguiente que quiero decir entonces es que no es que la defensa del Estado, en mi opinión, haya sido mala. No, la defensa del Estado fue una defensa con argumentos, etcétera. Lo que pasa es que el Estado no hizo un análisis en derecho, sino un análisis político. Y entonces llevó, por ejemplo, de perito a un ex procurador y ex contralor a San José de Costa Rica, perito
que dijo que sí, que era muy importante, etcétera, pero no comparó la sanción administrativa con lo que dice el artículo 23.2 de la Convención Americana. Entonces, pues puede ser muy importante, como dijo el doctor Barrios, ¿por qué se fortaleció la Procuraduría en el 91? Porque no antes del 91 lo que funcionaba y lo que investigaba, por ejemplo, violaciones a los derechos humanos, era la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, porque no había, digamos, mecanismos de investigación. Pero ahí se fortaleció mucho la Procuraduría y con las consecuencias que vimos cuando se nombró un procurador que era sesgado y que ponía por delante su condición ideológica, que la búsqueda de la justicia. Entonces, en la sentencia, la comisión hace el análisis de la Corte hace el análisis de los derechos políticos. Y los derechos políticos son derechos especialmente protegidos en la Convención Americana. Y esto viene desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que se adoptó en 1948 en Bogotá, en medio de la levantamiento popular por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esa Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 28, señala que los derechos políticos solo se podrán restringir cuando tenga interés en consonancia con el interés de una sociedad democrática. Esa declaración, que inicialmente no era vinculante, en el año 86, en una observación consultiva, la número 10 de la Corte, pedida por Colombia, la Corte Interamericana la declaró vinculante, de tal manera que esa declaración vincula a los 35 estados del continente, incluyendo Cuba, incluyendo Venezuela, que se retiró de la Convención Americana y que quiso retirarse de la OEA. Entonces, desde ahí venía la importancia de los derechos políticos, porque están vinculados a la democracia, están vinculados al Estado de Derecho y a la democracia. No pueden suspenderse su vigencia ni aún en estado de emergencia en virtud del artículo 27 de la Convención Americana. O sea, tienen un tratamiento especial como el derecho a la vida, que no se puede privar arbitrariamente de la vida a nadie en ninguna circunstancia, como la tortura, como la personalidad jurídica, como el derecho al nombre, como los derechos de los niños y las niñas, etc. Los derechos políticos no se pueden suspender ni aún en estado de emergencia. Quisiera también señalar que el fallo de la Corte es obligatorio. Esto no es una petición, una recomendación, que también son obligatorias las de la Comisión Interamericana, pero es un fallo judicial. Los artículos 67 y 68 de la Convención Americana dicen que son obligatorios. Por lo tanto, cuando el procurador en la circular número 5 dice que no lo van a cumplir mientras no se adecue la legislación, el procurador está incumpliendo la Constitución. No es un simple fallo, un fallo judicial que dice que es obligatorio y que todos los funcionarios del Estado tienen que cumplir, que no es un consejo. Ahora bien, el control de convencionalidad, del que seguramente hablaremos más adelante, ¿qué significa? En Colombia es muy fácil. Es lo mismo que dice el artículo 4 de la Constitución colombiana, que dice que cuando una norma que va a aplicar un operador jurídico se opone a la Constitución, no es consistente con la Constitución, el operador jurídico, no solamente el juez, todo operador jurídico, incluyendo el procurador, debe preferir la Constitución a la norma legal. Bueno, aquí hay una norma legal que dice que es obligatorio y una norma legal que dice, porque el artículo 23.2 que mencionaba el doctor Barrios dice que los derechos políticos solo se pueden restringir, reglamentar por los motivos que están expuestos allí, y utiliza la palabra exclusivamente. O sea, no es una interpretación de si el alcance o si lo que dice es eso, no. Es que usa la expresión exclusivamente por los motivos allí señalados y
juez penal en causa penal es la única sanción jurisdiccional que cabe. Entonces, esa obligación del control de convencionalidad es lo mismo. Los funcionarios deben preferir la convención cuando se oponga a cualquier otra norma. Y en esto la Corte Interamericana, como seguramente lo veremos más adelante, es muy clara. En el caso de Juan Gelman, el poeta uruguayo que estaba buscando a su nieta porque su hijo y la esposa de su hijo habían sido secuestrados en la Operación Cóndor en el Uruguay y llevados a la Argentina por ese acuerdo entre las tres dictaduras, la de Chile, Argentina y Uruguay. Se sabía que el hijo había muerto en cautiverio y la mujer estaba embarazada, entonces luego se supo que había muerto en cautiverio, pero no se sabía qué había pasado con la persona, el bebé o la bebé. Se encontró a la bebé que lo había criado una pareja de policías uruguayos. Bien, entonces algo que Uruguay decía en la Corte Interamericana es que nosotros no podemos juzgar ese caso porque tenemos una ley que anuló la pretensión punitiva del Estado contra los funcionarios públicos por violaciones a los derechos humanos, es decir, una ley de amnistía. Y esa ley, que fue promulgada en época de la dictadura, y en época de la dictadura fue llevada a un referendo, el referendo popular la avaló, es decir, no la negó. Y después en democracia, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue el primer gobierno del Frente Amplio de la izquierda, se volvió a llevar a referendo ya en democracia y se volvió a perder. Entonces la Corte dice, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, el Estado está obligado a cumplir el tratado de buena fe, lo que se conoce con como el principio del pacta sunt servanda. Y los pactos de derechos humanos son una barrera infranqueable incluso para la mayoría de la población. No puede la mayoría de la población desconocer una norma que es de derecho internacional y que en este caso es de derecho internacional consuetudinario, que no puede ser modificado sino por una norma posterior, que es de jus cogens. Entonces, estamos hablando de algo que es muy serio y que en la jurisprudencia internacional es absolutamente claro y contundente. Entonces, yo leo la circular del procurador y me pongo a pensar, si el procurador que tiene que cumplir la ley, que está obligado a cumplirla, no la cumple, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer en este país si las propias autoridades subvierten frente a la ley? Me parece que eso es muy grave. Finalmente, para no alargarme, quiero reiterar algo que dijo el doctor Barrios que es muy importante. La Corte Interamericana en la sentencia del caso Gustavo Petro señala que el objetivo y fin de los tratados de derechos humanos son dos: defender la dignidad de los seres humanos y proteger y promover la democracia. Y lo explica y dice, y especialmente los derechos de la oposición, porque un Estado donde la oposición no tiene derechos, donde la oposición no tiene las oportunidades para ejercer esos derechos, es un Estado que está incumpliendo el derecho a la democracia que está establecido en la declaración, en la Carta Democrática Interamericana. El artículo 23 dice que los derechos políticos son derechos y oportunidades. Eso quiere decir que el Estado no solamente debe reconocerlos, sino generar las condiciones para que todos podamos ejercer esos derechos en condiciones de igualdad. Y eso no ocurre en Colombia. Y si se niegan ahora a realizar las reformas legales y a cumplir la sentencia, están cometiendo una falta contra la Constitución. Muchas gracias. Dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, vamos con el doctor Fabio. Vamos a contextualizar un poco y aprovechar lo que acaban de decirnos.
Doctor Fabio, ustedes hacen un estudio muy profundo en la materia y nosotros encontramos que las decisiones de la Corte Constitucional han venido variando respecto al tema, ¿no? Empezaron con un criterio restrictivo, luego viene un criterio integrador en la C028 del 2006 y finalmente un criterio de interpretación amplia que están en sentencias CCU, la 712 del 2013, la 355 del 2015, en donde para la Corte Constitucional la Procuraduría General de la Nación sí podía destituir e inhabilitar en su lectura. Y luego llegó esa C111 de 2019, en donde también se pronuncia respecto a los alcances de la inhabilidad. Digamos que contrasta es un poco con las decisiones del Consejo de Estado, un poco más moderadas, precisamente en esa decisión del Consejo de Estado del 2017, en donde se declara la nulidad de los actos administrativos que sancionaron al alcalde Petro, porque ellos ahí también van por como la calle en medio, ¿no? Dicen, mire, sí se puede, siempre y cuando sean actos constitutivos de corrupción. Y digamos que tal vez esa es la línea que recoge la Procuraduría General de la Nación en la circular 05 que sale esta semana. La pregunta, doctor Fabio, es, bueno, teniendo en cuenta esas interpretaciones que hacen nuestras altas cortes y lo que estamos viendo que se desprende de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿es posible hacer allí algún tipo de conciliación? ¿Prima una sobre la otra? ¿Cuál puede ser la interpretación válida en esos casos? Doctor Trillos, usted hace una excelente pregunta que permite abordar este tema de una manera bastante grande. Hay que partir que el sistema interamericano de derechos humanos complementa y es subsidiario al sistema nacional. Estos sistemas siempre buscan proteger la dignidad humana. Debemos tener muy presente, y ese es el presupuesto para analizar este fallo, que los derechos humanos y las garantías son de las personas y no de los estados. Por el contrario, es a los estados quien les corresponde adecuar todo el orden jurídico para cumplir con las exigencias que no solamente están en la Constitución, sino también en tratados internacionales. Debemos tener muy presente que los tratados internacionales en materia de derechos humanos prevalecen, según la Constitución, sobre el orden interno. Si bien no hay una superioridad, ¿cierto?, entre la Constitución y estos tratados, a pesar de que la Constitución utilizó el término de prevalencia en el artículo 93, recordemos que para eso la Corte, en el año 95, crea la figura del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, esta figura quedó corta, precisamente por el dinamismo y la flexibilidad del sistema nacional. Nuestro sistema jurídico no es hermético, no es cerrado, es un sistema flexible, dúctil, ¿cierto? Y precisamente entra a dialogar con el sistema internacional. ¿Qué sucedió en el fondo, además de todo lo que han explicado estos grandes juristas del derecho internacional, el doctor Rafael y el doctor Carlos? Es que precisamente en el derecho internacional se encontró en la convención que había un mejor estándar de protección frente a unas garantías de independencia e imparcialidad por encima a lo que ofrece el ordenamiento jurídico nacional. Todos esos fallos, doctor Trillos, que usted menciona, precisamente ya habían reiterado por parte de la Corte Constitucional, pero también históricamente el Consejo de Estado en el control judicial, que era válido que una autoridad como la Procuraduría de naturaleza administrativa pudiera sancionar con inhabilidad o destitución funcionarios públicos de elección popular. Sin embargo, existe una mejor garantía en la Carta Convencional a darle esta potestad únicamente al juez. Con esto, para responder la pregunta, doctor Trillos, no existe en este momento una manera de conciliar. La sentencia del juez municipal, del juez promiscuo, hasta la sentencia de un tribunal constitucional como el nuestro, la Corte Constitucional, y la sentencia de un órgano internacional, que además
tiene una corte donde Colombia ha reconocido la jurisdicción, es de total cumplimiento. Aquí hay totalmente una eficacia. Sorprende, y lo he dicho en otros escenarios, que se pretenda en este momento, con argumentos de derecho nacional, de derecho doméstico, justificar no cumplir en un plazo razonable o que se siga, como se menciona en la circular 05 de la Procuraduría, que sorprende institucionalmente que se adopte una decisión de esas. Quiero también mencionar que esa circular es contraria a la Constitución, contraria al bloque, y como lo mencionó al principio el doctor Rafael Barrios, el sistema interamericano hace parte de nuestra institucionalidad. Colombia tuvo suficiente tiempo desde la Constitución del 91 y todos estos años, cuando se expidieron diferentes normas en materia disciplinaria, para adecuar el ordenamiento jurídico. No podemos perder de vista que esa obligación de adecuación está precisamente en la Convención Americana. Es más, en otras sentencias, la Corte Interamericana ha ordenado que se reforme la Constitución. En este aspecto, considero que la Corte Interamericana generó esa dialéctica entre el sistema nacional y el sistema internacional, porque no ordenó que se reformara la Constitución, pero sí el nivel legal. Muchas gracias, doctor Fabio. Doctor Rafael, vea que se ha dicho mucho por la academia y por expertos que han revisado la decisión, que la interpretación literal que hace la Corte en su sentencia puede traernos problemas si se ratifica en que solamente puede ser un juez penal, en condena penal, en proceso penal, el que puede pronunciarse respecto de la destitución e inhabilidad de un servidor público de elección popular. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de esa interpretación literal que hace la Corte en su decisión? Y si será necesario que el gobierno le pida a la Corte alguna aclaración sobre el alcance de ese término juez penal. Gracias por la pregunta. Obviamente que yo estoy de acuerdo con la interpretación literal que hace la Corte Interamericana en este caso y en el caso Leopoldo López. Pero además con el fin y objeto de la Convención Americana. El hecho de que expresamente la Convención dice que debe ser un juez y mediante sentencia penal. Es clarísimo. Pues hay un voto concurrente en la sentencia de Leopoldo López de García Sayán, donde plantea la interpretación evolutiva, etcétera, etcétera, y que no debe ser penal, sino un juez. Mire, la Procuraduría ha tenido la oportunidad de adecuar el ordenamiento disciplinario y no lo quiso hacer. Hubo eventos donde participó tanto el juez García Sayán como integrantes de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le dieron luces sobre qué hacer. Allí no nos invitó a nosotros los peticionarios. Entonces, esto, pues la Corte, la Procuraduría, no lo quiso hacer. Ahora, ¿qué va a hacer? No lo quiso hacer, pero además de ñapa, está incumpliendo la Constitución con la circular 005. ¿Qué va a hacer el Estado colombiano? Yo sí creo que la agencia jurídica del Estado va a pedir una
interpretación de la sentencia que emitió la Corte. Ya hay luces que van en ese sentido. Todavía a nosotros no nos han notificado, no nos han dado traslado del escrito del Estado, pero obviamente que esa es un derecho que tiene el Estado y yo me vuelo que sí va a ir en esa dirección. Además que hay sugerencias en ese sentido de personas que han pasado por la Secretaría de la Comisión Interamericana y está de conocimiento público en el diario El Espectador. Entonces, yo creo que sí lo va a hacer. Bien, muchas gracias, doctor Rafael. Doctor Carlos, esta pregunta sí se la tengo que hacer, porque por lo que lo escuché hace un momento. Bueno, vamos a decir que cuando hacemos una lectura de la sentencia, encontramos en el párrafo 79 como argumento de la comisión y en el párrafo 83 como argumento de ustedes, que tienen como idea común una distinción entre las faltas meramente administrativas y los delitos. Entonces nos indican que solo respecto de la comisión de estos últimos se pueden desprender limitaciones a derechos políticos como consecuencia de una pena impuesta por un juez penal. Digamos que a lo largo del tiempo, jurisprudencial y doctrinalmente, se ha definido que la falta disciplinaria del delito tienen sustentos distintos. Hemos dicho que, bueno, en el derecho penal se tutelan bienes jurídicos, en el derecho disciplinario básicamente la función pública, y de ahí la independencia y la posible concurrencia de acciones. Doctor Carlos, como le dije al inicio, cuando nos encontramos temprano esta tarde, hace un momento yo lo escuchaba en el conversatorio que usted tuvo con el doctor David Roda del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, y allí usted manifestaba que el delito hacía como una subsunción de la falta disciplinaria. Y usted proponía que en estos casos, entonces, la Procuraduría lo que debía hacer era coadyuvar a la persecución a la Fiscalía. La pregunta es, bueno, nos profundice esa idea, nos la explique, pero si no cree que a la par se estaría relegando un poco el campo de acción del derecho disciplinario a asuntos un poco más domésticos, por decirlo así, o menos relevantes, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Y quisiera hacer una anotación sobre la pregunta que usted hizo al doctor Barrios para un simple comentario. Es que la interpretación literal que hace la Corte Interamericana del artículo 23.2 es lo que ordena el derecho internacional en general. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que del año 69, de los tratados entre estados, que es como la norma marco y que ha sido incorporada al derecho interno colombiano por la ley 32 de 1985, las reglas de interpretación es, lo primero que hay que interpretar es el texto en medio del contexto en el cual se va a aplicar, pero es el texto. Y el artículo 23.2, como yo decía en la intervención anterior, habla de exclusivamente por esos motivos. Por supuesto que el gobierno va a intentar hacer alguna aclaración, pero va a ser muy difícil. En la sentencia de Leopoldo López, el juez Bio Grossi, juez chileno, que estuvo también integra la Corte en este momento y participó en el fallo del caso Petro, hace un análisis muy juicioso y, en mi opinión, muy profundo sobre la interpretación del artículo 23.2, que no admite, digamos, otra discusión. Muy bien. Segundo, yo no soy experto en derecho disciplinario y pido disculpas por las inexactitudes que pueda incurrir. Pero yo creo que debe haber una diferencia en cuanto al reproche social de una conducta. Creo que hay conductas que son tan reprochables que la sociedad, a través de los medios que tiene, del órgano de representación popular del Congreso, puede decir estos son delitos. Y hay otras conductas que son faltas. No tanto es la diferencia entre el bien jurídico protegido, sino que es la misma conducta. A mí, desde el comienzo, me ha sorprendido que
por ejemplo, la desaparición forzada de personas sea una falta gravísima. La desaparición forzada de personas es un delito que incluso está tipificado en el Estatuto de Roma cuando se comete de manera sistemática o generalizada y como parte de un ataque contra la población civil. Entonces, me parece que en un proceso penal es donde se pueden establecer responsabilidades por aquellas conductas que son de una gravedad enorme, inusitada, que mueven el derecho penal. El derecho disciplinario tiene que restringirse a las faltas. Y las faltas pueden ser unas faltas también enormes, pero no, cuando hay el derecho penal, en mi opinión, debe subsumir cualquier otra conducta o otra jurisdicción o otro organismo que vaya a conocerlo. Porque una gravedad de este tipo requiere una jurisdicción independiente e imparcial. Noten ustedes que a pesar de que se dice que no hay derechos absolutos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la observación general número 31, señala que la independencia y la imparcialidad de un tribunal son derechos absolutos. Es decir, que no puede haber un tribunal que no sea independiente e imparcial. Y la Procuraduría es un órgano administrativo, que no es judicial. Es de origen político en muchos sentidos. Entonces, la Procuraduría no puede reemplazar, sustituir al juez penal, que es el que da, al proceso penal, que es el que da garantías. La Fiscalía investiga, es separada del que falla. El juez es el que falla, oyendo a las partes, teniendo la inmediación de la prueba. Y el juez debe ser independiente e imparcial. Y por eso creo que lo que debe hacer la Procuraduría frente a la corrupción, y si ustedes examinan cuidadosamente que la circular 5 de la Procuraduría menciona la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo que habla es de que las conductas de corrupción se deben penalizar, se deben tipificar y tratar penalmente, porque no pueden quedarse simplemente en faltas disciplinarias. Y en tercer lugar estaría de pronto en juego el nem bis in idem o non bis in idem, en el sentido de que la Procuraduría conoce de la misma conducta que el juez penal y puede haber fallos diferentes o puede haber, digamos, fallos iguales. En algunos casos la Procuraduría, sobre todo la Procuraduría del señor Ordóñez, que sancionó al exministro Andrés Felipe Arias por agroingreso seguro, en su presentación en la Corte, en el proceso penal, pidió que no se le condenara porque ya había sido condenado y eso afectaría el nem bis in idem. Eso lo dijo la Procuraduría de Ordóñez en el caso de Andrés Felipe Arias. Es decir, porque realmente las conductas son las mismas en muchos aspectos. Entonces, yo creo que la corrupción, en los términos que está en la Convención Interamericana y en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado, deben ser objeto de sanción por parte de las autoridades, de los jueces penales y no de una autoridad administrativa. Muchas gracias, doctor Carlos. Doctor Fabio, vamos a hacer una pregunta aquí de nuestro público que está bastante inquieto. Pregunta Sergio Saavedra, doctor. Si realizamos una interpretación literal del 23.2 de la Convención y de la sentencia Petro versus Colombia en el sentido de entender que los derechos políticos solo pueden ser limitados mediante una sentencia de un juez penal, esto significa que la jurisdicción contencioso administrativa pierde la competencia para decidir las demandas de pérdida de investidura, teniendo en cuenta que este medio de control existe la posibilidad que un juez, que no es penal, limite derechos políticos. Excelente pregunta, Sergio. Muchas gracias. Quisiera, antes de responder esta interesante pregunta, aunar y unirme un poco a la pregunta que se le hizo al doctor Barrios, que también complementó al doctor Carlos Rodríguez,
precisamente sobre la exégesis de la Corte Interamericana. Ha sido quizá el argumento más crítico de muchos abogados en el país, de las instituciones, que la Corte se quedó en lo literal cuando dice el artículo 23.2 de la Convención, exclusivamente un juez penal, y que abandonó otros métodos de interpretación como el teleológico, el finalista, el sistemático. Pero realmente, lo digo en mi libro, lo anuncio, va muy en la línea de la decisión de la Corte Interamericana, la propuesta en esta obra, y es que en ningún caso, si uno lee el fallo, se está separando de otros métodos de interpretación. Recordemos que la exégesis es válida cuando tiene una racionalidad dentro del sistema jurídico. Es decir, si uno leyera que juez penal conduce a una conclusión que viole otros principios y estándares de protección, seguramente la Corte Interamericana hubiese adoptado otro tipo de interpretación. Pero la exégesis no solamente fue aplicada acá por la Corte Interamericana en su fallo, sino también fue validado precisamente por el método finalístico o la teleología de la Convención, y es proteger el principio democrático y el voto pasivo. Recordemos que aquí no solamente se están protegiendo los derechos políticos del actor, quien va al sufragio, quien aspira a un cargo de elección popular, sino también de las personas que confiaron en el marco de las reglas de una democracia. Y si uno mira los estándares que expone la Corte Interamericana, podría pensarse que en Colombia, y por eso va la pregunta de Sergio, ya hay una regla, un estándar de protección, y es que solamente un juez penal, eso es definitivo, no va a cambiar la consulta del Estado colombiano, ni ningún otro recurso, ni tampoco la circular de la Procuraduría, ni las declaraciones de los funcionarios públicos. Esta decisión de la Corte Interamericana, ya hay un precedente, hay unas claridades, y debemos tener como regla que solamente un acto jurisdiccional, entiéndase juez en materia penal, tiene la capacidad para limitar o restringir derechos políticos. Y yéndonos a la pérdida de investidura, que también está en la Constitución, en este aspecto no estoy de acuerdo con la Corte Interamericana, y mi propuesta precisamente en mi libro es que en esa dialéctica de sistema nacional y sistema internacional se revisara un poco si se cumplían las garantías y se hablara más de una reserva judicial. Fíjense que en últimas lo que había acá era un problema interpretativo hermenéutico entre dos reglas de competencia: la competencia de la Procuraduría, que está en la Constitución, y la competencia del juez penal, que está en la Convención. Lo que yo propongo, y lo he dicho todos estos días, es que no solamente sea el juez penal, pero sí de la jurisdicción, del Poder Judicial, porque eso quedó claro desde el año 69. En el libro yo escudriño las actas que se tuvieron en cuenta por los estados antes del 69, por allá del 67, 68, cuando recordemos que había un convulsionado contexto de violaciones a derechos políticos, dictaduras, y que precisamente el gobierno de Brasil fue uno de ellos, dijo en esa reacción que era importante poner límites a la restricción de los derechos políticos. ¿Límites a quién? A los gobernantes de turno. Y en esa lógica es que nace esa claridad de que únicamente lo puede hacer el juez. Entonces yo creo que en eso sí debe haber un consenso, debe avanzar un poco más la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al permitir que sea un juez no necesariamente penal, porque además recordemos que todos los jueces están obligados primero a ejercer el control de convencionalidad, a aplicar el bloque y por supuesto a respetar los derechos humanos
como el gran paradigma del Estado constitucional. Muchas gracias, doctor Fabio. Doctor Rafael, siguiendo la línea de la respuesta del doctor Fabio Camargo, la sentencia termina teniendo un impacto muy importante porque nos enseña que no solamente se trata de los servidores públicos de elección popular. Cuando se inhabilita, cuando se aplica la sanción de la inhabilidad, también se está limitando ese derecho que tenemos todos de acceder precisamente a esos cargos. Desde ese punto de vista, ¿qué opina usted, doctor Rafael, de la creación, la posibilidad de crear una jurisdicción disciplinaria en donde a través de concurso y jueces se encargaran de resolver ese tipo de situaciones? O si usted considera que realmente será necesario siempre que sean las garantías de un proceso penal y de un juez penal las que terminan decidiendo ese tipo de asuntos. Claro, eso sin perjuicio del sueño de que eso pueda ser posible, como quiera que los recursos que tendrían que destinarse para la creación de una jurisdicción disciplinaria, pues sería bastante complejo, ¿no? Y lo decía ahora el doctor Carlos Rodríguez y usted también, doctor Rafael, faltaría ver qué tanta voluntad hay y qué tanto acompañamiento hay por parte del gobierno y legislativo para la creación de una jurisdicción de esa índole. Doctor Rafael. Sí, muchas gracias. Primero, como esto de la interpretación literal, pues se han referido también mis dos colegas. Yo quisiera recordar la Convención de Viena establece 4 elementos de interpretación: el literal, el contexto, la buena fe y el objeto y fin de los tratados. Okay. Más claro no canta un gallo. Lo otro es que mi especialidad es el derecho internacional. Yo no soy experto en derecho disciplinario. Y aquí está pues la controversia entre si es un juez de cualquier naturaleza o es estrictamente el juez penal. Pues yo me guío por lo que ya ha sostenido mi colega Carlos Rodríguez, que comparto, que debe ser un juez penal. Habrá, o sea, la sentencia de Petro no es el comienzo y el fin de la jurisprudencia del sistema interamericano. Y vendrán otros casos y vendrán otras generaciones, tanto de jueces de la Corte Interamericana como de abogados litigantes. Entonces, hay mucho camino que recorrer. Aquí hay muchas preguntas que involucran no solo el derecho disciplinario, sino el derecho contencioso administrativo, pérdida de investidura, ¿no? El derecho electoral, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral, que ya creó una comisión para estudiar la sentencia de Gustavo Petro, pero también el Congreso de la República, el impeachment, el juzgamiento al presidente de la República. ¿Quién lo hace? El Congreso. Entonces, hay muchas disciplinas involucradas. El derecho constitucional, la Corte Constitucional, inclusive el llamado de atención muy sutil que le hace la sentencia Petro es que aplique la sentencia, los parámetros de la sentencia, el control de convencionalidad. Y ahí se va a generar todo un debate interesante. Usted ya citó varias decisiones de la Corte donde justifican que o declaran que se ajusta a la Constitución Política de Colombia pues las facultades de la Procuraduría General de la Nación. Y ahí yo pregunto, pues, ¿hasta qué punto la Corte Constitucional colombiana se arrogó funciones que no tiene? Porque el intérprete legítimo de la Convención Americana
es la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Y hasta qué punto, al no cumplir el control de convencionalidad en esas decisiones, pues no se saltó el sistema interamericano. Entonces, esto va a ser para reflexiones. Yo no tengo toda la respuesta, pero eso es lo que yo pienso por ahora. Gracias. Doctor Rafael, muchas gracias. Doctor Carlos, vea que siguiendo con esto de la literalidad, encontramos que se habla de condena. En el proceso disciplinario e incluso en el proceso penal hay decisiones que pueden afectar esos derechos políticos que no son en estricto sentido la condena, verbo hacia la suspensión provisional en un proceso disciplinario. Mi pregunta sería si esas decisiones que no significan condena, pero que pueden llevar entonces implícito la separación del cargo del servidor público de elección popular, serían inconvencionales, teniendo en cuenta pues la literalidad de la condena que habla el 23.2 de la Convención. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera referirme al tema de los anterior que estaban tratando tanto el doctor Barrios como el doctor Camargo. Lamentablemente, se le hizo una consulta, la Comisión Interamericana le hizo una consulta a la Corte Interamericana hace unos años sobre cómo encajaban en la Convención Americana, lo que hace un momento decía el doctor Barrios, los juicios políticos a los presidentes. Dilma Rousseff fue destituida por el Senado. El presidente Lugo de Uruguay fue destituido por el Senado. En Colombia existe la posibilidad de que el presidente sea juzgado y declarado indigno por el Senado y luego juzgado por la Corte. Entonces, eso existe, el impeachment que hay en Estados Unidos existe en la mayoría de nuestros países. Lamentablemente, la Corte consideró que esa consulta involucraba en casos que está tramitando la Corte y una opinión consultiva no puede meterse en asuntos que están en debate. Pero el caso de la presidenta Dilma Rousseff, que yo hice parte de un grupo que la apoyamos cuando fue, antes de que fuera destituida, porque si ustedes recuerdan, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una práctica que habían realizado todos los presidentes anteriores, que no implicaba apropiación ni un acto de corrupción. Y fue destituida por una razón política. Entonces, ahí se restringieron derechos políticos de una persona elegida popularmente. El presidente Lugo también, en un acto también absolutamente inusual, en una mañana se celebró el juicio y se falló en el Congreso del Paraguay. Se quería también juzgar a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, etc. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de que la Comisión y la Corte probablemente puedan referirse a si hay una posibilidad de ampliar a un juicio que sea con garantías para restringir derechos políticos, porque de todas maneras la presidencia de un país es un cargo eminentemente político. Entonces, si hay una posibilidad de juzgarlo, pues habría que ver en qué condiciones. Y es algo que se repite en casi todos nuestros países. Y finalmente sobre eso decir, yo tengo mucho respeto por el Consejo de Estado. Creo que la pérdida de investidura es un proceso con garantías. Me parece que la sanción impuesta es desproporcionada, pero creo que es un proceso con garantías. La sanción no depende del Consejo de Estado, sino de lo que dice la norma. Y no puede compararse con el de la Procuraduría. Entonces, pero además, esto no se toca en la sentencia del caso Petro, porque no era un hecho,
ni nosotros lo planteamos, ni la Corte podía referirse a eso, porque no estaba en discusión. Entonces, por ahora, no hay ninguna actuación, nada, no afecta a la pérdida de investidura del proceso ante el Consejo de Estado, con la jurisdicción contencioso administrativa, no está afectada por esta sentencia, por ahora, porque la Corte no se refirió a eso. Bien, sobre el tema de la suspensión, yo creo que hay cosas que la sentencia de alguna manera trata con alguna ambigüedad. Está claro, absolutamente claro, que decisiones administrativas no pueden afectar derechos políticos de personas elegidas popularmente, porque eso afectaría el derecho de la persona elegida y el derecho de los electores. Ni pueden ser destituidos, ni pueden ser suspendidos, ni pueden ser inhabilitados. Ahora bien, respecto a otros servidores públicos, la suspensión, como usted lo ha señalado, no es una condena. Es algo que puede permitir que se desarrolle la investigación, porque si el investigado tiene posibilidades de interferir o de afectar las pruebas que están en ese proceso, pues puede ser. Yo me inclinaría porque todo lo que afectara a las personas elegidas, a los funcionarios públicos, se respetara adecuadamente el debido proceso. La sentencia no dice que no puede haber proceso disciplinario, lo dice expresamente, lo que dice es que el proceso disciplinario tiene que tener las garantías del artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana, pero puede haber proceso disciplinario. En el caso de Gustavo Petro no se respetó, y eso también lo dice la sentencia, porque la que falló, investigó y falló, como lo dije al comienzo, fue la sala disciplinaria. Y después el recurso de reposición que se presentó a finales de diciembre, en vacaciones de la Procuraduría, se resolvió en menos de 15 días. Otra persona que fue sancionada en la misma decisión de Gustavo Petro, el recurso de reposición se demoró 3 años y se falló a favor de esa persona. O sea, claramente había aquí una intención de destituir al alcalde Petro. Y eso, pues, queda claro que este procurador no actuó, digamos, de manera imparcial. Pero creo que la suspensión de un funcionario elegido popularmente no procede. De los demás funcionarios, por ahora sí procede, porque la Corte no se refirió a eso. Excelente, doctor Carlos. Doctor Fabio, también se habla de imparcialidad. Cuando se habla de imparcialidad, llegó algo que también nos impacta, ¿no? La decisión de la Corte Interamericana nos dice, mire, el proceso disciplinario per se no es inconvencional, pero ojo, tienen que separar la función de acusación y la de juzgamiento. Eso nos va a impactar sin duda alguna. Doctor Fabio, su apreciación respecto de esa postura de la Corte y cómo podríamos materializar ese mandato rápidamente. Doctor Trillos, la imparcialidad objetiva, refiriéndonos precisamente a que el funcionario que investiga y toma la decisión debe estar ajeno al objeto del asunto. Es una garantía para que precisamente el investigado sienta confianza que su juez natural, el juez o el funcionario que lo está investigando, es totalmente exógeno a esa causa y que por tanto, como lo mencioné, produce confianza. Si vemos la estructura de la Procuraduría, primero es un órgano que tiene una naturaleza política. Segundo, tiene una naturaleza administrativa. No hace parte del Poder Judicial, por tanto sus decisiones no se equiparan a sentencias. 3, tiene orgánicamente una organización piramidal, jerárquica, y por tanto no hay independencia.
Esto quiere decir que no solamente para funcionarios de elección popular se debe garantizar la independencia y la imparcialidad objetiva. A pesar de que eso no se discutió, y doctor Rodríguez, doctor Carlos, creo que hay que tener presente que esta sentencia de la Corte Interamericana, si bien no deja como ratio decidendi y no fue discutido ciertos hechos, sobre todo el sistema nuestro de juzgamiento, sí crea unos estándares de protección que, viniendo precisamente de la Corte Interamericana, quien es legalmente y la única que está legitimada para hacer lectura de la Carta Interamericana, yo sí le pondría mucho cuidado como Estado, porque precisamente está haciendo una lectura de todas las garantías que se deben tener en un juicio disciplinario. Y yo me atrevo a decir que a partir de lo que dice la Interamericana, hoy en Colombia se debe leer que hay un estándar de protección para todo funcionario público. Porque si uno se sale del Congreso y se va a mirar en la rama ejecutiva cómo funciona el control interno en las entidades administrativas, las oficinas de control interno, realmente guardan esas mismas características que resultan inconvencionales. Quisiera, si me lo permite, doctor Trillos, también hacer referencia a algo bien importante sobre el tema de corrupción. No es cierto que con esta sentencia el Estado no pueda perseguir la corrupción. Sabemos que en este momento en el orden público internacional la corrupción también tiene una importancia grandísima. Los mismos organismos internacionales, la ONU, la OEA, han propugnado instrumentos internacionales, también tratados, también convenciones, para buscar agilizar y que los estados tengan mayor eficacia luchando precisamente contra ese fenómeno internacional de la corrupción. Sin embargo, el derecho disciplinario, el derecho penal, nuestro ordenamiento no es ajeno. Se ha hecho una adecuación y sí es posible seguir persiguiendo a los corruptos con diferentes instrumentos que ya están, pero lo que no se puede es pensar en disminuir las garantías y atentar contra derechos humanos en pro de garantizar entonces el discurso o prohijar más bien la corrupción. Y permítame finalizar esta pregunta también diciendo que no es cierto que el derecho disciplinario se acabó, ni mucho menos que a partir del fallo se haya penalizado. Lo que se penaliza es la competencia del juez quien debe entrar a investigar y sancionar. La competencia, es decir, el procedimiento, la competencia tiene que ver con el procedimiento. Pero la dogmática y la principialística, que es rica en nuestro sistema nacional, se mantiene. Hay que decir también que la Corte Interamericana en ningún momento se pronunció sobre las categorías dogmáticas, sobre los hechos por los cuales la Procuraduría y luego el Consejo de Estado estaban estudiando lo que sucedió para que llegara precisamente esto a la Corte Interamericana. Y el Consejo de Estado, si bien da un gran avance, y eso lo reconoce la Corte Interamericana, vemos que históricamente, antes y después del caso del senador Gustavo Petro, había validado, teniendo como fundamento estas sentencias de la Corte Constitucional, la competencia de la Procuraduría. Y también era muy difícil para una Corte saltarse la Constitución. Yo entiendo y defiendo la figura del control de convencionalidad, pero también hay unos argumentos importantes, valiosos, un poco que tienen que ver con la soberanía, con ese respeto para que los estados también hagan su construcción jurídica, y más cuando en la parte contenciosa, con el control judicial del Estado, que está muy fortalecido desde el 2013, realmente los jueces contenciosos están llamados a proteger los derechos fundamentales. Desde ese punto de vista, no era fácil ir en contra de una norma que está en la Constitución. Sin embargo, por primera vez se aplica el control de convencionalidad,
lo cual no era suficiente. Si bien fue eficaz en ese momento, no fue suficiente. Y usted ahora lo preguntaba, y creo que también se crea otra regla de interpretación, otro estándar interamericano con esta sentencia, y es que tanto la destitución como la suspensión únicamente debe darse, el competente es un juez penal. Así sea un día, 2 días. Fíjense que el senador Petro estuvo suspendido no más un mes y un día. Precisamente ahí hubo restricción a sus derechos políticos. Con eso ya había una afectación. Sabemos que en nuestro sistema nacional también constantemente se están dando decisiones de suspensión que afectan los derechos políticos y por tanto esa facultad, así nos haya pronunciado la Corte Interamericana en estricto sentido, iría en contra la Convención. Bien. Mirando la hora, pero no sé, doctor Rafael, doctor Carlos, si me permiten, doctor Fabio, una última pregunta para todos, si me dispensan esa. Miren, entre las posturas más radicales que hemos escuchado, ofrecen la opción de retirarse de la jurisdicción de la Corte, pues bajo el artículo 62 de la Convención. ¿Qué impacto tendría una decisión de semejante magnitud en el derecho internacional? ¿Cómo quedaríamos nosotros como Estado en el ámbito internacional? Si, por ejemplo, que yo creo que eso es un escenario irrazonable, imposible, pero bueno, supongamos que se da, entonces nos retiráramos entonces de la jurisdicción de la Convención. Doctor Rafael. Antes que todo, se ha hablado mucho aquí de la pérdida de la investidura. Les voy a contar una anécdota de ese proceso que le iniciaron al doctor Gustavo Petro cuando era representante de la Cámara, o sea, y lo tramitó el Consejo de Estado. ¿Por qué? Lo acusaban de haber participado en un delito común. Es decir, ya les conté al inicio de mi intervención del porte legal de armas. En ese proceso que adelantó la penal militar, él se reivindicó como militante del M-19, un delito político. Eso no era común. O sea, común en el sentido de por el porte, pero las rebeliones aquí no lo hacen los ángeles, se necesitan armas. Y el Estado dijo que ese expediente se le había perdido, que no aparecía en la brigada de institutos militares. El abogado que lo representaba habló conmigo y hay que buscar ese expediente. Afortunadamente, yo creo que el doctor Petro tiene una suerte enorme. En el archivo ya muerto, como se le dice, lo encontré. Con esa carpeta se salvó, ¿sí? Porque el Consejo de Estado perdió, o sea, archivó, cerró ese proceso. Sobre la pregunta en concreto que usted me hace, pues la posibilidad de retirarse del sistema interamericano, esa la hay, pero aquí Colombia reafirmaría, porque eso lo ha hecho así como antecedentes inmediatos Fujimori, ahora también lo hizo el presidente Maduro a propósito de la sentencia de Leopoldo López. Y Colombia puede seguir ese camino. Oye, firmó una carta con los países más derechistas pidiendo reforma al sistema interamericano, con Chile, con Argentina, con Brasil, con Paraguay. Y no tiene, pues, demostraría lo que es, ¿no? Ese tema que tanto hablan del castrochavismo, pues sí, lo que va a hacer Colombia si toma esa vía nefasta
es equipararse a una dictadura. Gracias. Doctor Rafael, muchas gracias. Doctor Carlos, la misma pregunta para el cierre. Sí, es curioso que el gobierno colombiano, este gobierno que se ha dedicado, digamos, a su política exterior, tiene mucho que ver con la política exterior de los Estados Unidos. En casi todo seguimos a los Estados Unidos. Vaya a hacer lo mismo que hizo no Maduro, sino Chávez. Cuando salió la sentencia de Leopoldo López, el presidente Chávez habló por televisión y dijo, más vale una peluqueada que una sentencia de esa corte. Venezuela se retira, y efectivamente se retiró de la Convención Americana. Se retiró por decisión del presidente Chávez. Si seguimos ese camino, como acaba de decir el doctor Barrio, pues estamos siguiendo el camino de gobiernos autoritarios que no quieren que haya supervisión. Ahora bien, sería grave para el país, políticamente desacertado. Eso afectaría, digamos, la posición internacional del gobierno, pero no quedarían los derechos humanos desprotegidos. Hace poco, la Corte Interamericana, a petición de Colombia, recibió una opinión consultiva precisamente sobre Venezuela. ¿Qué pasa con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando un Estado se retire de la Convención Americana y quiere también retirarse de la OEA? Todavía no ha salido la decisión, pero yo participé en esa opinión consultiva con un escrito y estuvimos en la audiencia de discusión que fue ahora en mayo, en abril, fue virtual. Entonces, subsisten, primero, la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas es una obligación erga omnes de todos los estados en virtud de su pertenencia a la comunidad internacional. Eso es un principio general de derecho internacional y por lo tanto una fuente de obligaciones. Lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en varias decisiones, pero especialmente en un caso de la Barcelona Traction entre Bélgica y España, que dijo que había obligaciones que eran de todos los estados frente a la comunidad y otras que provenían de los tratados y acuerdos entre estados. Pero adicionalmente, la mayoría de los estados, incluyendo Venezuela, hacen parte de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, en los artículos 55 y 56 de la Carta, establecen que todos los estados están obligados a proteger y a promover los derechos y libertades fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción. Es decir, seguiría el país atado a esos principios que son normas jurídicas obligatorias y a otros tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y otros tratados interamericanos como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada o contra la tortura y a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es obligatoria para los 35 estados del hemisferio. Es decir, nos desprotegeríamos, pero no quedaríamos totalmente sin normas legales. De manera que yo lamentaría mucho que un gobierno tomara esta decisión, porque sería una decisión políticamente incorrecta, que va en la vía de no fortalecer el Estado de Derecho. Ese eslogan de paz con legalidad quedaría un poco en veremos, pero, insisto, no sería, digamos, una catástrofe. Tendríamos mecanismos de protección todavía vigentes. Tendría que retirarse de todos esos mecanismos y retirarse de la ONU y entonces nos volveríamos un Estado paria. Vale. Doctor Carlos, muchas gracias. Doctor Fabio, la misma pregunta para el cierre. Bueno, no, para cerrar con broche de oro esta interesante pregunta, en la misma línea, considero que definitivamente sería un error grandísimo por parte del Estado colombiano. Estoy seguro que no va a ser así, si se pondera lo que se gana y si se pierde lo que se pierde, pero también hay que recordar que en estricto sentido un Estado
no puede retirarse al otro día de un tratado, no puede denunciarlo. Realmente el procedimiento de retiro se refiere a la denuncia del tratado, porque la jurisdicción precisamente de la Corte Interamericana no desaparece, tiene competencia de continuar investigando los hechos hasta el día formal del retiro. No es que Colombia mandó una carta a través de su Cancillería y ya mañana la jurisdicción de la Corte Interamericana perdió competencia. Pero además, si uno revisa la Convención de Viena, el artículo 53, se refiere precisamente a las normas de ius cogens, que tienen realmente una importancia grandísima en el derecho internacional, que son normas que no pueden ser derogadas, sino por otras de igual importancia. Y definitivamente las normas de derechos humanos son normas que tienen esta connotación y por tanto, ya como lo explicaron anteriormente estos grandes profesores, tenemos presente que el sistema de protección a raíz de la Carta de Naciones Unidas del 48 ya hace parte del sistema universal. Entonces hay unos estándares que definitivamente no pueden ser desconocidos por los estados. Quisiera terminar mi ponencia refiriéndome a una frase del juez Grossi, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice literalmente lo siguiente: el sistema de derechos humanos es el instrumento de los débiles frente a los poderosos, y lo tenemos que conservar, nos guste o no. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Fabio. Bueno, doctor Rafael, doctor Carlos, doctor Fabio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Tremendamente útiles y muy dicientes sus intervenciones, sobre todo por sus posturas que son razonadas, jurídicas, ponderadas. Un gran evento. Muchísimas gracias por acompañarnos en la universidad y esperamos verlos pronto en otro escenario. Doy la palabra al profesor Javier Alejandro para que cierre entonces el evento. Profe Javier, sonido. El micrófono, Javier. Ya. Bueno, no, aquí pegado, escuchando muy atento las intervenciones, los aportes de cada uno de ustedes y por supuesto siguiendo por el Face los comentarios de todos los que a esta hora se conectaron, los excelentes comentarios, los aportes que nos han hecho. Yo creo que quedamos como motivados para seguir tocando este tipo de temas, pero yo quiero destacar que verdaderamente fue un conversatorio de una gran riqueza jurídica. Hemos recibido una lección extraordinaria de derecho internacional público, de derechos humanos y por supuesto también de derecho disciplinario. Tenemos grandes retos, nos quedan como consecuencia de esta sentencia aquí suficientemente analizada. Y finalmente, pues, muchísimas gracias a todos, muy amable a cada uno de ustedes, doctor Rafael, doctor Fabio, doctor Carlos y doctor Trillos, por todos sus aportes, por haber participado. Y yo creo que la altura de este conversatorio no tiene par. Es excelente, yo creo que a veces ni siquiera la presencialidad nos hubiera permitido haber hecho este ejercicio académico tan interesante. Este espacio es propiciado por la Escuela de Derecho y Ciencia Política en el marco precisamente de una pedagogía de derechos y de tocar estos temas tan importantes jurídicamente para la comunidad jurídica y para la comunidad en general. Muchísimas gracias a todos, gracias a Santiago por su colaboración, a Farley y a todos los que estuvieron detrás para hacer posible esta transmisión y a todos los que se conectaron, porque fue excelente la audiencia en la noche de hoy. Mil gracias a todos, un fuerte abrazo y las puertas de la escuela siempre abiertas para ustedes. Gracias. Gracias.